Sean todos muy bienvenidos a este primer lanzamiento de el Fotolimarí 2021. En esta primera versión del Fotolimarí los invitamos a todos los fotógrafos interesados en la fotografía a ser parte de este encuentro, este proyecto financiado por el Fondar Regional de la convocatoria 2021. En este primer conversatorio nos encontramos con el fotógrafo, artista nacional, Mauricio Toro Goya, que en esta oportunidad nos presentará su nuevo libro, su nueva publicación, Sergio Larraín, de la fotografía al vacío. Muy buenas tardes, Mauricio. Hola Felipe, ¿cómo estáis? Oh, Gracias por la invitación aquí a Ovalle, un lugar particularmente para mí, es un lugar bien particular porque viví aquí un año, así que es bien interesante volver. He hecho varias cosas precisamente en este museo y en esta ciudad, así que siempre como que me siento bien acá, el queso de cabra y otras cosas más. sí, es un gusto tenerte aquí nuevamente, acá en Ovalle y principalmente en Fotolimarí. En esta oportunidad te tenemos acá conversando, no principalmente de tu obra, como lo hacemos comúnmente, sino que esta vez nos encontramos para hablar de este nuevo libro, esta nueva publicación que en particular viene a ser un ensayo. Un ensayo que nos relata la relación de amistad que tú tuviste con Sergio Larraín, un fotógrafo reconocido a nivel internacional, reconocido por su fotografía y por ser parte de la agencia Magnum. Cuéntanos qué te motivó en esta oportunidad a hacer esta publicación, a contar cómo fue tu relación con él, las conversaciones que tuviste con él y qué te motivó a hacer esta publicación, que en particular es una publicación autogestionada. Bueno, principalmente la motivación fue porque se cumplen 90 años de Sergio Larraín, se conmemoran 90 años de Sergio Larraín y además de eso, en febrero del próximo año se cumplen 10 años de su partida. Todo eso y en este proceso de la pandemia y del encierro me hizo reordenar una investigación que llevaba haciendo sobre mi relación con Sergio, una relación que duró casi 14 años, ¿no? Y esta relación de amistad que estaba traducida en cartas y en conversaciones, retomarla después de todo este tiempo fue súper interesante para mí. Entonces esta motivación fue como ordenar ese capítulo de mi vida. Estaba el tiempo para hacerlo y por tanto nace este ensayo, ¿ya? Lo que se define es un trabajo que vengo haciendo hace harto rato, mentalmente y con los objetos que me regaló Sergio. Lo empecé como a clasificar hace harto rato, pero lo que hice en este proceso fue encontrar, encontrar como la estrategia narrativa para un libro. Es mi primer libro que hago como un ensayo biográfico, porque todos los otros libros que había hecho, si bien como lo dijiste tú, eran de autor, pero también he hecho investigaciones de tipo patrimonial. Entonces, encontrar la estrategia fue lo más complejo de esto, porque tuve varias redacciones para ingresar al libro y tuve ahí el apoyo de Robinson Marchand, un fotógrafo académico especialista en estética, y que él me ayudó a orientar un poco cuál sería, encontramos la estrategia, digamos. Muy buena información. Pero cuéntanos, más allá entrando en el libro, ¿cómo comienza tu relación con Sergio Larraín? ¿Cómo te encuentras con este fotógrafo en los 90? ¿Y qué te motiva a empezar a comunicarte con él? Bueno, mi acercamiento a Sergio Larraín fue solo para saciar mi ignorancia, debo reconocerlo. El año 97, 96 por ahí, llegó una fotógrafa francesa a exhibir a La Serena. Yo trabajaba en el diario El Día como reportero gráfico y me enviaron a tomarle una foto para ilustrar la crónica con respecto a su exhibición. Y me encontré con ella en algún momento y me dice si yo conocía a Sergio Larraín. Yo le dije que conocía completamente quién era y me dijo, ¿cómo puedes ser tan ignorante y no conocer al fotógrafo más grande que ha tenido tu país? Que además perteneció a Magnum, ella como francesa orgullosa de Magnum, y además de eso vive acá en la región. ¿Cómo no vas a saber dónde vive? Y eso provocó en mí una crisis como de tener este conocimiento. Recién se estaba abriendo internet. En el diario teníamos posibilidad de buscar información en internet solo media hora al día cada integrante del mundo de la redacción ahí. Entonces me puse a buscar, había muy poca información.
Buenísimo. ¿Y cómo empieza este tema de las cartas? ¿Qué le escribiste primero? ¿Cuánto demoró en responderte, Sergio? Mira, yo para contactar a Sergio usé algunos contactos que él tenía, eso llegué casualmente, y usé un contacto de un periodista y escritor de acá, Mario Banic, de acá de Ovalle, que trabajaba en ese minuto en el diario, y le pedí a Mario, que siempre ha sido muy amable, un caballero, si él me podía contactar con él. El Mario me dijo, mira, este señor no habla con nadie, no le gusta mucho esta cosa de que hablen de fotografía, todo lo que ya estaba dicho. Y él me consiguió, recuerdo en ese tiempo, una casilla de correo, la 167 de Ovalle. Me la sé de memoria porque escribí tantas veces a ella. Y le empecé a escribir a Sergio varias cartas, hasta que nunca me contestó. ¿Ya? Y después de eso, como que cambié el tono de la conversación. Le dije, ya, sabes que ya no lo quiero. Traté de que Mario interviniera, me ayudó un poco en algunas cosas, ¿no? Hasta que un día me contestó, después cuando yo ya no quise, como que cambié el lenguaje con él, o sea, la forma de... Ahí me contestó Sergio y me invitó a lo que en ese tiempo eran sus clases de yoga aquí, que hacía en una plaza aquí en Novalle. ¿Y esos primeros encuentros que estuviste con Sergio, eran lo que esperabas o era un personaje distinto de lo que se cuenta? Porque en la actualidad, y bueno, ahora que publicaste este libro y que ha salido un documental, que ha salido una serie de publicaciones respecto a Sergio, se ha ido desmitificando lo que es el personaje de Sergio y ha aterrizado de alguna u otra forma a lo que es una persona, ¿no? Pero ¿era lo que esperabas de él o se había convertido en otra persona distinta en cuanto a lo que se conoce como él como fotógrafo? Bueno, yo habitualmente no me hago expectativas, es una cuestión que tengo desde niño, entonces no me había hecho ninguna preimagen de él, porque además desconocía hasta cómo era, su rostro, todo, porque en internet no había nada sobre él, un par de fotos de Valparaíso y un texto que decía que vivía en el Valle del Elqui, ¿ya? Y que ahí estaba en su retiro, entonces no tenía ninguna relación, lo desconocía, yo incluso llegué a pensar alguna vez que él era el señor que está desenfocado en primer plano en una fotografía en la escalera del metro de Londres, una foto de Londres. Icónica, sí. Sí, icónica, yo pensé que era un autorretrato de él. Así me lo imaginaba. Imagínate, no tenía una relación, pensé que eso se lo había tomado un espejo, no sé, me imaginé eso, porque además era una foto pequeña que había visto en internet. Y cuando me encontré con él y clase de yoga, me lo imaginaba a otro señor, así como casi con un turbante y con muchos collares y talismanes colgando. Y no, era un señor sencillo, delgado, muy flexible, hacía sus posiciones y sus respiraciones con una habilidad casi juvenil. Entonces, vestido de lino, descalzo, después se puso una alpargata y un morral. Nada sobre la estética, la mirada sobre esta idea de persona, muy parecido a lo que yo había vivido en los 80 con los compañeros en la universidad o con los compañeros que estaban en la calle, en las marchas, una imagen muy de esa época, ¿ya? Así que no me impresionó eso. Lo que me impresionó después fue su diálogo. ¿Cómo era ese diálogo? Era muy, por decirlo de alguna forma, siempre te estaba instruyendo, ¿ya? Para que no se malinterprete. Como que siempre te decía lo que tenías que hacer, ¿ya? Y por dónde tenía que ir tu vida y lo que tenías que dejar de ver y hacer, ¿ya? En ese sentido era muy purista y muy exigente, ¿ya? Entonces, pero no sé qué pasó conmigo y él, no sé qué ventana se abrió, ¿cachai? No sé qué puerta se abrió en ese minuto, que se puso a hablar de sus fotos. ¿Cachai? Se me puso a hablar de fotografía, entendiendo yo que él no hablaba de fotografía, que ya me lo había expresado en una carta. Claro, sí, era muy reacio hablar sobre el tema. ¿Y qué te Cla- hablaba al respecto? De todo, así cuestiones tan del ejercicio fotográfico que más que el ejercicio estético, por ejemplo. No sé, que él usaba la cámara dentro del bolsillo de la chaqueta para pasar de forma sigilosa y que no lo vieran que era fotógrafo, y que sacaba la cámara y preenfocaba primero y la sacaba del bolsillo y tomaba una foto. Esas habilidades de uso, como la pillería, de cómo hacer una buena imagen y ese tipo de cosas. Por ejemplo, me hablaba que era un mal laboratorista, que no copiaba muy bien las fotos, ¿cachai? Que nunca lo hizo muy bien, que si bien es cierto se esforzaba, pero no era lo mejor que hacía. Y ese tipo de cosas, detalles que eran súper técnicos, ¿no? Como que película
película usaba, por ejemplo. O sea, eso es conversación como de fotógrafos que se están iniciando. No, yo usaba esta película, ¿cachai? Ese tipo de comentarios. Entonces era como de repente técnico y de repente se pasaba a lo puramente estético y de repente se pasaba al plano espiritual, a la filosofía oriental, el zen y cómo entender estos mundos. Entonces el diálogo era muy amplio, ¿ya? Pero como que circulaba en esos dos mundos, ¿no? Claro, tú me mencionabas recién que esta relación, este diálogo con Sergio duraron cerca de 14 años. Ujú. ¿Qué significó para tu carrera como fotógrafo, como artista y como autor conocer a Sergio Larraín y cómo afectó también en tus decisiones en la fotografía principalmente? Mm. Bueno, mira, yo te quiero confesar algo. Yo pensé que después de esa primera vez que vi al Sergio no lo iba a ver más, ¿ya? Yo con eso me di por saldado en su casa aquí en Ovalle. Ese es calle Soco, me parece. Y, y en su casita ahí de adobe entramos, conversamos, nos tomamos un té, compramos unas galletas de limón, me acuerdo, en la esquina, las compré yo ahí frente de por ahí donde venden queso y cerca de la Gobernación. Y nos sentábamos ahí a conversar, hablamos, y yo me fui con esa idea que no lo iba a ver más. Y para mí con eso estaba saldado. Y ni siquiera le dije, nos vemos, pongámonos en contacto, nada, me despedí, chao, muchas gracias por su tiempo, me fui. Y al rato él me escribió de nuevo, una semana después, como que entendió que yo no tenía el interés de como absorberlo, ¿no? Y creo que eso generó ese vínculo de tantos años. ¿Ok? ¿Qué decisiones me hizo tomar? No le puedo atribuir todo a Sergio Larraín porque en mi vida hay otras influencias también, ¿no? De todas formas, sí. Es hasta Bruno Tardito dentro del arte, ¿no? Gente con la que yo he trabajado que es muy cercana, que es muy potente en mi vida también. Pero el Sergio me hizo tomar la decisión de no volver a la fotografía de prensa, por ejemplo. Esa es una decisión que fue influenciada completamente por él. Y la búsqueda de liberarme de lo que yo entendía por la fotografía, ¿ya? Eso también es un empujón que él me dio. En el libro tú mencionas que cuando estabas en fotografía de prensa hubo una temporada en la que viviste acá en Ovalle y la mencionas como la temporada en el infierno, haciendo referencia al poema de Rimbaud, Ujú. al libro de Rimbaud, y que estabas pasando ya por periodos de cuestionamiento al respecto de lo que tú estabas haciendo. Mm. ¿Qué clic te hizo hacer Sergio Larraín o cómo influyó en ese clic para cambiar tu vida en ese aspecto? Bueno, en ese tiempo que viví en Ovalle no solamente estaba pasando por una crisis de cuestionamiento de lo que hacía, sino que una crisis emocional y también estaba pasando por otras crisis, ¿no? Y además llegué aquí a Ovalle en pleno verano y la gente que vive acá sabrá lo que es Ovalle en verano, es intenso, ¿no? Y además me cambié el día que hizo más calor en todo el verano, entonces para mí fue llegar al mismo infierno, ¿no? No fue una buena llegada. No fue una buena llegada. Y, pero con el tiempo, pucha, vivía en el mismo lugar que vivía el Sergio y de repente me topaba con él, ¿no? Y en todo este cuestionamiento, yo un día nos encontramos, nos fuimos a su casa de nuevo, le dije, ¿sabes qué, Sergio? Ando con un drama así, bien serio, no sé qué hacer. Con mi foto, después de leer tus cartas y todo, me cuestiono cada vez más si tengo que seguir haciendo fotos y todo. Y no sé qué ella fotografiar. Entonces me dice una frase así, que la nombro yo en el libro, no voy a ser tan preciso como está en el libro, pero dice, mira, muchas veces uno está parado sobre lo que tiene que fotografiar. Cruza la vereda del frente y a lo mejor lo verás. ¿Ya? En esta, no son textuales las palabras, pero es algo así, con esta relación, con esta idea de la dualidad, ¿no? Que no solamente tenía que ver con el cruce de cambiarse de vereda para ver las cosas objetivas, sino que estaba esa subjetividad de que a lo mejor estaba parado, no estaba parado sobre mí, estaba en otro lugar. ¿Ya? Claro. Eso es lo que hace este cambio, este clic, ¿no? Y ahí yo decido, absolutamente decido dedicarme a mi proyecto, que era empezar con el colodión, profundizar en ese trabajo que después fue lo que me marcó como autor. ¿Y qué te lleva y cómo él te explica? Porque también entiendo que él te invitó a hacer este libro de alguna u otra forma, o directa o indirectamente te invitó a hacer un libro con respecto o las instrucciones de cómo hacer un libro sobre las conversaciones que estabas teniendo con él. ¿Y qué te motiva a hacer este libro en particular en físico, por ejemplo? Bueno, hay varias cosas que me gustaría citar de eso, ¿no?
Como que en alguna oportunidad yo le dije al Sergio, Sergio, hagamos un libro, ya de estas cosas que hemos conversado, de tus palabras, de tus imágenes, hagamos un libro. Me encantaría, me dijo Mauricio, pero mis fotos son muy caras y las maneja Magnum y yo no quiero tener relación con eso. ¿Ya? Pero sí me manda una carta y me dice, mira, me gustaría que hiciera un librito con estos textos, quizás lo que has aprendido de mí o lo que has entendido de esto, pero el librito tiene que ser así, de un tamaño que no sea muy grande, sus hojas blancas, sus letras de un tamaño que cualquiera lo pueda leer, cosido a mano, que tenga esa manualidad que te permita que el libro tenga un oficio y que tenga una estética zen. Es mucho más larga la carta, solamente estoy tomando este parámetro. Entonces cuando me puse a hacer el libro, obviamente encontré esta carta y tuve esa relación y esa conexión, porque para el Sergio la traducción a lo material tenía que ver también con una cuestión espiritual y viceversa. Entonces, desde ahí resumí no solamente la filosofía desde la materia, la morfología de la edición, sino que también de cómo financiar esta edición. ¿Ya? Entonces, el proyecto en sí apela a varias de estas intenciones filosóficas y por eso no está financiado por un fondo de cultura que podría haber sido perfectamente un proyecto ganador, digamos, pero no fue ese el objetivo y además fue financiado por las mismas personas que lo compraron, digamos. No es un libro que es un negocio, ¿no? Es un libro que mi intención es que circule, pero que mantenga esa delicadeza estética y que transfiera a través de su morfología y de su contenido algo de ese periodo, ¿no? ¿Qué esperas comunicar con este libro? O sea, ¿qué esperas que las personas que lo lean entiendan de él, por ejemplo? Lo que traté de hacer incansablemente, que muchas veces parece un mantra cuando uno lo lee, es tratar de traducir en este cotidiano de Larraín y en mi cotidiano, para una cosa hacer el cotidiano de Larraín y decir, mira, esto es lo que él hacía, y otra es cómo eso se traduce en una persona que no está profundamente vinculada a esos procesos diarios de meditación y de yoga. Traté de traducir su filosofía zen a un cotidiano mío y al cotidiano de él, comparándolo para que la gente pueda entender o hacerse una idea de qué significa esto desde el punto de vista más occidental, ¿no? Porque estamos súper alejados de esa idea, es mucho más oriental. Claro. ¿Y cómo tú has aplicado esta filosofía de Sergio Larraín en tu trabajo y en tu cotidiano también? ¿Y qué significa hoy en día quizás lo que te transmitió Sergio Larraín y el Satori en tu trabajo o en tu formación como persona quizás también? Sí, eso es como difícil de traducir porque tiene que ver con un proceso creativo y un proceso técnico en el proceso creativo, que es una cosa bien compleja de traducir a las personas. Pero, a ver, ¿cómo entenderlo? Por ejemplo, una persona que toma una fotografía en la calle, ¿ya? Y la exhibe, ¿ya? Que lo que trata de fotografiar es ese momento y eso que le llama la atención, que le sucede al fotografiar. Eso que le sucede al fotografiar, lo que le pasa adentro, eso que le llama la atención, es lo que le interesaba a Larraín más de lo que estaba en la imagen. ¿Ok? ¿Qué decía Larraín? Que al final esa imagen que tú lograbas tenía que transmitirte esas sensaciones que tú tuviste al fotografiar, que son espirituales. ¿Ok? Entonces la persona que ve esa imagen debería ver traducido, debería sentir eso que le pasaba a Larraín al momento de fotografiar. Ahí está bien lograda la imagen. ¿Ok? Y ese proceso es posterior. ¿Ya? Lo que yo hago con mi fotografía, yo invertí eso. ¿Ya? Y el proceso contemplativo lo hago en el proceso de preproducción. Cosa que cuando llegue a la persona la imagen, la persona venga, la vea, comience rápidamente a traducir esos códigos y tanto estar traduciendo esos códigos lo lleva a la contemplación. ¿Ya? Es como un proceso inverso, pero que ya la contemplación parte en el momento de hacer la imagen como algo puro. No sé si puro, pero es lo primordial, ¿ya? Antes de sentir la imagen en el momento, ¿no? Hay ahí un tema, eso influyó bastante en mí en ese sentido y lo pude traducir después de muchos años de ejercicio, no fue fácil. ¿Ah? Buenísimo, buenísimo saberlo. ¿Y cuánto te tomó, por ejemplo, desde que tomaste la decisión de publicar el libro directamente, es decir, como te sentaste y dijiste voy a publicar el libro, cuánto te tomó llegar a lo que tenemos acá hoy, que es el libro propiamente tal?
Bueno, ¿Cómo fue el proceso de investigación también y de traducción de esto que tú mencionas? eso fue lo más extenso porque tuve que leer mucho sobre filosofía oriental y estética oriental, cuestiones que tenía algunas cercanías, pero que no estaba tan abordado, y mucho sobre filosofía. Entonces, en ese sentido, la preparación para poder hacer una traducción de lo que decía Sergio no era fácil. Y no es fácil para muchas personas que no estamos inmersos en el mundo del yoga y de la meditación. Entonces, traducir eso a algo que podamos entender fue lo más complejo, y ahí la bibliografía fue extensa. Me leí como 80 libros que tienen que ver con esto y con otros parámetros de la filosofía y sociología que fueron aportando las distintas citas que aparecen dentro del libro, y que me permitieron también sentir seguridad con lo que traducía, digamos, porque una cosa, yo lo veo así, pero ¿qué es más escrito de esto? Porque al final no solamente era escribir de la raíz, era escribir de este contexto, ¿no? La casa, el valle, la filosofía oriental, la estética oriental, muchos factores, ¿no?, que están incluidos dentro del libro, entonces incluso hasta de psicoanálisis, ¿no? Entonces eso era complejo de abordar si es que no tenías todo el conocimiento, ¿no? Era como no parecer charlatán en esto, ¿no? Y tampoco quería que fuera solamente un libro de conversaciones, ¿no? Porque también es un poco egoísta, ¿no? O sea, había que tratar de también plantar una semillita para que otra gente investigue y amplíe esta mirada y diga, mira, estoy completamente en desacuerdo contigo, Mauricio, creo que Agamben no era el autor que debería haber citado acá, sino que a Varela, suponte. Ok, el libro te motivó eso, ¿no? Hay una amplitud ahí. Buenísimo. ¿Qué significa el título del libro, que es súper rotundo, súper contundente, cuando dice Sergio Larraín de la fotografía al vacío? ¿Por qué ese título al libro? Bueno, es porque lo que trata de encontrar toda su vida Sergio es el vacío, según mi experiencia con él. Y el vacío es el lugar donde no hay imagen, ¿no? Donde la imagen no es imagen. Es súper complejo, pero simple a la vez, ¿ya? Que al final el Satori es esa iluminación, ¿no?, que se busca, una iluminación que se busca, pero no se debe buscar porque si la buscas no llegas, sino que hay un ejercicio y hay una rutina y hay una forma de vivir que te lleva a esa iluminación. Pero en esa iluminación no hay imagen, y es curioso que una persona que es fotógrafa, o que en este caso Sergio, que tenía un vínculo profundo con lo estético, busque la no imagen, ¿no? Y en esa no imagen solamente está en el vacío. Y eso es muy interesante, es muy potente. Por eso de la fotografía al vacío, cómo al final esto que es tan a veces absoluto como la fotografía, sobre todo hoy, alguien que tiene ese ejercicio profesional y de vida, aporte a que esa imagen ya no esté. Y, y esto es lo difícil de pensar. Justo cuando no está, existe. Buenísimo mensaje, Mauricio. Bueno, ahora ya que estamos cerrando esta conversación, ¿qué mensaje le dejas a las personas que están interesadas en conocer lo que es la vida y obra de Sergio Larraín, y también cómo pueden conseguir tu libro en particular? Bueno, mira, a Larraín hay que tratar de mirarlo como una persona que tomó una decisión de vida, y una decisión de vida que no tiene que ver con una situación particular. Sergio siempre fue igual, digamos. O sea, cuando me comentaba él de que cuando era niño, siempre tuvo esta idea espiritual hacia la meditación y el yoga. Entonces siempre buscó eso en su vida. Magnum, en su vida fueron 2 años, que es lo que lo hizo famoso, pero el ejercicio como fotógrafo, las fotografías más destacadas de Larraín las hizo fuera de Magnum, a excepción la del siciliano, bla, 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 de la mafia, que a él le cargaba además eso. Decía, son malas fotos y más encima las tratan como que fueran obras. Entonces, todo ese periodo del Sergio es un paréntesis en su vida que él lo marcó y que él se quiso desmarcar siempre. ¿Okay? Entonces, para tratar de, no sé si entenderlo, sino que situarlo realmente, no hay que tener esa mirada del exitismo capitalista que tenemos, que es un tipo que se retira del éxito para hacer yoga, qué tipo más raro. No, siempre fue así. Siempre fue un tipo que tenía lo espiritual primero antes de esta cuestión material. Y luego de eso, mirarlo desde ahí, y ahí se empieza a comprender un poco sus decisiones, ¿ya? Sus decisiones como persona y como profesional. Siguió haciendo fotos mucho tiempo, digamos.
Y el libro como que lo aborda desde ahí y es un poco la mirada que hay que tener, no esta cosa de que el gran triunfador de Magnum y que bla, 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 porque realmente es empequeñecerlo, ¿no? Y ah, el libro ya está agotado, ya fue una circulación. Lamentablemente sí, es todo un Sí, éxito. sí, claro, un libro que fueron 500 ejemplares su primera tirada, digamos, con los excedentes de la imprenta quedó en 550, ya no hay libros, ahora estoy ampliando una tirada de 100 ejemplares más y no creo que me extienda más porque es una autopublicación que además hay que hacerla circular y que es súper complejo hacerla circular. Te podrás entender lo complejo que fue enviar 500 libros a 500 personas distintas, uno solo en la casa haciendo los sobrecitos, mandándolas por el courier y eso. Así que ahora vamos a ampliar en 100 ejemplares porque mucha gente de regiones quedó sin libro porque no desconocía lo del libro. Con el lanzamiento la gente se empezó a conectar más con el libro, se empezó a difundir más y por eso pero se pueden contactar conmigo a través de las redes sociales y pues, para que puedan como, digamos, reservar esta última parte que vamos a hacer yo creo que van a ser 50 libros para preventa nuevamente, ¿no? Buenísimo, muchas gracias Mauricio. Muchas gracias por estar acá y por ser parte también de Foto Limarí en su versión 2021. Oye, gracias a usted, Felipe, te pasaste por la entrevista. Espero que las dimensiones que hemos tocado no hieran la susceptibilidad de nadie que fue cercano desde otro lugar de Sergio. Esto no es una apropiación de Sergio, solamente es la traducción de nuestras conversaciones, de nuestras cartas y de esta amistad que tuvimos durante todo ese periodo. No es más que eso. Sin duda alguna. Bueno, entonces dejamos a todos invitados a que sigan siendo parte de nuestro Foto Limarí en su versión 2021, un encuentro que busca acercar la fotografía a aquellos interesados en la disciplina en toda la provincia del Limarí. Muchas gracias a todos los que nos vieron en esta transmisión y agradecemos también al Museo del Limarí que nos colabora con las dependencias y también con el espacio para estas conversaciones. Nos vemos muy pronto.